Hola, me llamo Víctor, soy de México. Actualmente formo parte del grupo de Misión RUA de jóvenes y el día de hoy les vengo a compartir un poquito de mi testimonio del ayuno de 40 días. En total, yo llevo 3 ayunos de 40 días. Les platico un poquito de mí, cómo era yo antes de mi ayuno. Eh, Realmente yo siempre fui una persona muy católica. Como tal, dentro de mi familia siempre fuimos muy católicos. Eh, Todo comenzó cuando yo me tuve que venir a la universidad. En esa parte, cuando yo me tuve que alejar de mi familia y todo eso, fue el momento un poquito más difícil en mi vida, porque pues era un cambio, era venirme a una ciudad donde no conocía, no conocía a las personas y como tal, entonces fue un poquito difícil. Ahí fue donde, digamos, me empecé a alejar un poquito más de la iglesia, porque por cuestiones, no es por ponerlo por excusa, pero por cuestiones de proyectos, tareas o cosas así de la universidad, no podía estar como tal mucho en la iglesia, entonces muchas veces los domingos no iba a misa y cosas así. Entonces, durante ese periodo fueron como los primeros 2 años de universidad, donde yo me empecé como a alejar. Entonces, pues mi vida se empezó a hacer un poquito lío. Empezaron a pasar muchas cosas y tal, y pues nada, así fue como yo empecé un poquito a alejarme. Eh, ¿Cómo decidí yo hacer mi ayuno de 40 días? Eh, bueno, el ayuno de 40 días yo lo hice gracias a mi mamá. Mi mamá, bueno, mi mamá y mis tías, ellas ya llevaban, creo, 3 o 4 ayunos cuando yo comencé a ayunar. Eh, un día mi mamá llega y me dice, perdón, mi mamá llega y me dice, Víctor, pues se va a hacer el ayuno de Semana Santa de 40 días, no sé si quieres ayunar. Y yo le pregunté a mi mamá, le dije, pues tal vez, o sea, ¿cómo es ese ayuno? Y me dice mi mamá, no, pues es que es un ayuno de pan y agua. Y yo, ¿cómo así que puro pan y agua? Entonces ella me empezó a platicar un poquito más. Y ya fue donde la cosa que a mí más me detenía de no hacer el ayuno, era de que en ese momento yo estaba muy metido como en el rollo de gimnasio, de hacer pesas y pues más que nada cuidaba mucho mi físico. Entonces la idea del simple hecho de solo comer pan y agua, pues para mí era como de que, pues voy a enflacar o voy a perder masa muscular y cosas así. Entonces era como lo que a mí me detenía como tal. Entonces, más que nada, yo cuando miré a mi mamá que ella hacía el ayuno, miré a mis tías que hacían el ayuno, entonces yo dije, pues ya por Dios, dije yo también lo voy a intentar, a ver qué pasa. Como tal, en ese momento yo aún no conocía a Misión Rúa. Yo, Misión Rúa, me adelanto un poquito, lo conocí como hasta mi segundo ayuno, fue donde ya más me empecé a meter con eso del grupo, empecé a conocer sí, pues más que nada. Entonces, durante mi primer ayuno, como tal, mi mamá me mandaba las oraciones y todo eso que se necesitaba por WhatsApp. ¿Cómo fue mi primer ayuno? Realmente mi primer ayuno no fue, digamos, no fue difícil para mí en cuestiones de comida o cosas así. Realmente no fue complicado como tal. Eh, sí que se me hacía pues malo, vaya, de que en ese momento sí estaba yo un poquito voluminoso y dije, ay, Dios mío, voy a quedarme un poquito flaco. Pero pues nada, o sea, de todos modos, pues dije, puedo hacer ejercicio nuevamente en otro periodo. Eh, Como tal, todos mis ayunos fueron muy bonitos. Eh, Me pasaron cosas difíciles, un poquito cosas que dieron miedo. Quisiera centrarme primero en decir lo bonito de los ayunos, en cada uno de mis ayunos, un poquito un resumen. En mi primer ayuno, como ya les había comentado, no fue difícil para mí el hecho de comer, de nada de eso. Antes, al contrario, yo me sentía muy motivado, muy lleno de energía. Y incluso aunque yo solo comiera pan y solo comiera agua, o sea, para mí era como de que me sentía bien. Más que nada, me sentía como si yo estuviese, como si yo hubiese seguido comiendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, digamos, un poquito mal en mi ayuno? No mal, sino cosas raras. Eh, lo que a mí me pasó es de que en la universidad, pues la carrera que estudio es un poquito difícil, complicada, en cuestiones de matemáticas y así.
Entonces, generalmente estoy acostumbrado a que todo me salga mal, de que haya problemas, pero durante ese semestre, esa vez que yo hice el ayuno, todo salía de mal en peor, de mal en peor. Entonces, lo que a mí se me hacía raro era de que todo salía mal, pero empezaron a salir cosas mal, no solo conmigo. O sea, conmigo casi no pasaron esas cosas, sino con las personas que me rodeaban. Como por ejemplo, mis amigos más cercanos en la universidad me empezaban a comentar ellos. Me decían, oye, Víctor, es que nos está pasando esto y esto y esto y esto, y me pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, un montón de cosas. Como tal, así fue avanzando yo con mi ayuno. Entonces, en mi primer ayuno, yo sentía como un poquito la culpa de decir, ok, le está pasando esto a tus amigos porque tú estás ayunando. Y en un momento yo sí me quedé pensando como de que, ¿por qué estoy pensando estas cosas yo? Porque estoy pensando que estoy afectando a mis amigos por el hecho de que yo estoy ayunando. Y sí fue como una cosa de yo pensar profundamente hasta que un amigo, un compañero mío que es mi amigo más cercano, llego, platico con él y le digo, bueno, llega él y me platica conmigo y me dice, Víctor, pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto. Entonces yo era de que le decía, no, pues oye, ve a misa, confiésate, reza, persínate cuando te duermes más que nada, porque sí le pasaban cositas un poquito raras. Y llegó hasta cierto punto que me empezó a contar tantas cosas que yo le dije, oye, creo que yo tengo la culpa de que te esté pasando esto a ti. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que yo estoy ayunando y creo que al maligno no le gusta que yo esté ayunando. Entonces me dice, ¿yo qué tengo que ver? Le digo yo, bueno, creo que más que nada el maligno intenta atacarme por ustedes, porque ustedes son los más cercanos a mí. Me dice, ¿por qué no con tu familia? Le digo, es que mi familia también está ayunando. Ellos tienen su proceso aparte al mío, entonces como ustedes son las personas más cercanas a mí, siento que me está intentando atacar por ustedes. Lo decía yo, lo pensé. Y pues nada, mi primer ayuno, sí puedo decir que en cuestiones físicas, pues sí terminé muy flaquito. A cierto punto de que una compañera sí me dijo, no, Víctor, dice, estás demasiado flaco, dice, ya come, te vas a morir y cosas así. Y yo pues realmente yo no me sentía ni delgado ni nada por el estilo, o sea, les digo, yo me sentía completamente bien. Eh, una cosa que se me olvidaba comentar, cuando yo comencé mi primer ayuno, aquí donde yo soy en México, es un poquito mal visto de que si una persona llega y te ofrece comida, rechazarla es como, me estás rechazando la comida que te estoy dando. Entonces yo recuerdo que platiqué con mis amigos y les dije, oigan, voy a empezar un ayuno. Si me ofrecen algo de comer, no voy a poder comer. De plano les llegué y les dije eso. Entonces todos empezaron a decirme, estás loco, que te vas a morir y cosas así, cosas así, cosas así. Pero como tal, pues yo no les tomé, digamos, importancia a lo que me decían. Pues yo lo quería hacer, realmente yo quería ayunar y dije, pues, que sea lo que mi Padre Dios quiera. Y pues nada, ese fue mi primer ayuno. Digamos, el primer ayuno yo pienso que fue un poquito papita, digamos, me empecé a introducir cada vez más en eso, en esa área espiritual. Donde estuvo más bonito fue en mi segundo ayuno. En mi segundo ayuno yo sí me pasaron cosas realmente muy bonitas. Como tal, el segundo ayuno yo lo hice también el próximo año. Fue cuando empecé a conocer a Misión Rúa, cuando, cuando ya mi mamá otra vez me dijo, vamos a hacer el ayuno y tal. Lo que empezaron, me metieron en un grupo donde estábamos todas las personas que íbamos a ayunar, donde se mandaban las oraciones y cosas así. Entonces yo comencé a entender más a Misión Rúa, al grupo de jóvenes y así, empecé a interactuar más con ellos, porque cabe recalcar que yo en mi primer ayuno, pues como tal, yo no sabía nada de Misión Rúa. Como lo digo, mi mamá me mandaba las oraciones y cosas así, entonces yo como tal no me metí tanto en ese aspecto y pues fue un poquito más fácil para mí mi segundo ayuno por eso, porque de cierto modo se siente bien saber que hay más personas que están ayunando contigo, entonces fue un poquito menos pesado la carga de sentir que estás ayunando solo. Eh, Durante mi segundo ayuno, recuerdo que yo vuelvo a platicar con mis amigos y les digo, voy a ayunar. ¿Y cómo que vas a ayunar? Dice, sí, voy a ayunar. ¿Otra vez, Víctor? Sí, otra vez voy a ayunar. Y me pasó una cosa muy bonita con una amiga que es muy cercana a mí. Recuerdo que ella llega y me trae un frasco de Nutella con galletas María y me dice, toma, Víctor, para que comas, porque ya no vas a volver a comer.
Entonces, pues ese gesto, pues para mí se me hizo muy bonito el hecho de que se haya preocupado por mí, que se haya preocupado por el hecho de que ya no iba a volver a comer, ya sabía que no me iba a sacar de la cabeza que iba a ayunar, entonces, pues es como de que sé que estás loco, pero te apoyo. Entonces pues fue bonita ese gesto que tuvo ella conmigo. Eh, Les voy a contar, bueno, las cosas bonitas que me pasaron en mi primer ayuno, bueno, perdón, mi segundo ayuno. En ese ayuno yo como tal estaba haciendo mi servicio social. Durante mi servicio social yo ayudé en la universidad a los chicos que tenían su clase de topografía, yo como tal era su asesor. Entonces, bueno, creo que me llevé muy bien con ellos o no sé, tal vez fui muy buen asesor o no sé qué haya pasado ahí, pero como tal, mientras yo daba mi servicio con ellos, o sea, yo estaba ayunando. Entonces resultó que yo iba a terminar mi servicio y yo le digo a los chicos, chicos, voy a terminar mi servicio. Digo, yo tal día ya no los voy a volver a ver, o sea, ya como tal vez los vuelva a ver en la universidad, me los tope o alguna cosa así, pero como tal yo termino mi servicio y ya otra persona va a suplirme. Entonces se me hizo muy bonito ese gesto porque yo pensé que me iban a juzgar por el hecho de que por el hecho de que yo estaba ayunando. Entonces, para mí fue como de que me iba a dar gusto, porque van a decir, ah, estás loco, estás haciendo esto, y por qué aquello, por qué el otro, por qué el otro. El hecho de yo pensar que todas las personas en ese momento automáticamente me iban a atacar, pues para mí fue como de que, pues ya que venga lo que vaya a venir. Pero no, todo lo contrario. De hecho, ellos recuerdo que me preguntaron, me dijeron, oye, ¿y cómo está eso del ayuno? ¿Por qué estás ayunando? Y así, y así. Entonces yo por arriba del agua, recuerdo que les empecé a comentar y les dije, ah, pues es así y así. ¿Y qué es lo que comes? Dijo, no, pues es que solo como pan y agua. ¿En serio solo comes pan y agua? ¿Cómo que solo pan y agua? No, pues que sí, que no puedes comer que conchas y cosas así, otro tipo de pan. Y les dije, no, solo pan, bolillo, así lo conocemos nosotros aquí en México. Entonces, recuerdo que ellos me dijeron, no, Víctor, el día que tú vayas a terminar tu servicio, te vamos a hacer una carne asada, algo bien típico aquí en México. Entonces yo les dije, ah, perfecto, digo, si ustedes quieren hacer la carne asada, dije, háganla. Dije, yo no voy a poder comer, dije, pero los acompaño. Dije, yo con gusto los acompaño. Y me dijeron, no, no, ¿cómo que vas a ir y no vas a comer? Les dije, realmente no puedo comer. Les digo, se los digo, no voy a poder comer y no me van a hacer que coma, entonces, pero como tal los acompaño. Y ellos, pues sí, quedaron de que iban a hacer la carne asada. Recuerdo que ese día, cuando yo iba a terminar mi ayuno, bueno, perdón, iba a terminar mi fase de servicio con ellos, recuerdo que estaban todos los chicos y como tal, llego yo y les digo, chicos, ya me voy a despedir, ya hoy termino mi servicio. Recuerdo que uno de ellos sacó una bolsa llena de bolillo y me dice, bueno, Víctor, dice, no, no podemos comer carne asada contigo, pero hoy te vamos a acompañar ayunando. Y pues para mí, perdone, se me corta la voz, para mí fue muy bonito el hecho de que esas personas ayunaran conmigo, ¿sabes? Entonces fue un gesto que yo dije, wow, o sea, yo creí que me iban a juzgar, yo creí que iban a, no sé, hacer cualquier cosa. Y dije, wow, o sea, para mí fue bonito que hayan más que nada ayunado conmigo, porque pues supongo que llegaron a la casa y comieron, entonces, pero el gesto se agradece. Como tal, yo terminando mi servicio, se me dio la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en una empresa, pues más o menos bien, más que nada. Entonces, automáticamente fui, hice el proceso de hacer mis prácticas y fui a mis prácticas profesionales. Entonces, durante mis prácticas profesionales me pasó lo mismo. Era de que llegaba, no sé, la Arqui o el Inge, hey, Víctor, toma, come. Y yo como de que, no, no puedo, o sea, no quieres, no, sí quiero, pero no puedo comer. Y, y tuve la gracia de hacer mis prácticas profesionales con mi amigo, con mi compa, digamos, que ha estado conmigo toda la carrera. Entonces él, bueno, él ya explicó lo que yo hacía con el ayuno. Ya no tuve que decir yo, es un ayuno y así, y así. No, él llegó y dijo, es que está ayunando y es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces me sorprendió de que me conociera tanto, de que ahora él dijera lo que estaba pasando con mi ayuno. Entonces también me sorprendió que ellos como tal no me juzgaron por el ayuno, sino me dijeron, mira, muy bien, yo también soy católico y así, pero no llego a tal punto de hacer este ayuno y así. Entonces se dio esa charla en la oficina de cómo era ese tipo de ayuno y muchas personas me dijeron,
pues cuando termines el ayuno, pues vamos a comer, y cosas así. Cuando termines el ayuno, pues no sé, un dulce o algo. Yo, claro, yo con mucho gusto se los acepto. Entonces fue muy bonito el hecho de que muchas personas, cuando nosotros generalmente hacemos el ayuno, nos escondemos porque pensamos que nos van a juzgar, que si pasa. La mayoría de las personas te juzgan, te dicen, estás loco, estás acá, estás acá, estás acá, estás acá, pero hay otras personas que te van a apoyar como tal. O sea, no todas las personas te van a atacar, ni todas las personas te van a hacer sentir mal. Hay personas que te van a hacer sentir bien y hay personas que te van a levantar el ánimo más que nada. Entonces, pues fue muy bonito como tal. Mi segundo ayuno, pues les digo, fue el ayuno más bonito para mí, de los tres que he tenido. Y fue el ayuno, digamos, que más cosas raras me pasaron. Bueno, ahora paso a contarles qué cosas raras me pasaron. Eh, Como les digo yo, pues mi carrera es un poquito difícil en cuestiones de matemáticas y cosas así. Es mucho de echarle mucho cerebro, mucha cabeza. Entonces, en el momento en que yo hice mi segundo ayuno, como ya les había comentado, tuve mi servicio social, tuve mis prácticas profesionales, más aparte tenía mis proyectos de la escuela, entonces era un poquito pesado. Literal, o sea, era de todo el día de que yo estaba del tingo al tango, le decimos aquí, o sea, de allá para acá. Entonces, era de que me levantaba a las 5 de la mañana, a veces llegaba a la casa a las 10, 10 y media de la noche. Entonces fue un poquito cansado. ¿Qué pasó durante ese ayuno? Eh, Durante ese ayuno puedo, si lo resumo un poquito, puedo decir que estaba así de volverme loco. Bueno, lo digo yo más que nada. Y lo digo ¿por qué? Porque yo la asimilaba mucho a la presión laboral y la presión escolar que tenía en ese momento, de que todo se me estaba juntando, de que yo sentía de que ya soñaba yo con los planos, de que nos regresaban los planos y yo de bien estresado por eso. Entonces llegaba a cierto punto donde yo estaba acostado en mi cama y recuerdo muy bien que me pasaron muchas cosas raras. Así puedo decir que fue un poquito raro, porque recuerdo que mientras yo estaba dormido, me dio como, yo lo describo como un ataque de ansiedad o de pánico, no lo sé. Estaba consciente de que yo estaba dormido y de repente empiezo como a temblar así. Dije, dije, no, pues este es un ataque de estrés o no sé, o alguna cosa así. Entonces yo dije, ok, esto me está afectando. Eh, pues, pasó la siguiente noche y otra vez, pasó la siguiente noche y otra vez. Y yo dije, ok, esto una vez está, pues es de preocuparse, otra vez es raro. Dije, pero ya la tercera vez, esto como que sí es para investigarse, decía yo. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba? Las siguientes noches, esto lo digo en el transcurso bueno, esto sucedió desde que empecé mi ayuno como tal, estoy hablando desde el principio hasta el final. Sucedió así en el transcurso del tiempo. Después era de que estaba dormido y a veces sentía que había alguien en la habitación, o sea, había alguien que me miraba en la ventana, había alguien que estaba en la puerta y cosas así. Entonces era como, empezaron cosas así muy, digamos, muy leves, muy pequeñas, hasta que se fueron haciendo un poquito más grande. Y ya fue donde llegó un momento donde yo sí me asusté, donde yo sí dije, ok, dije, esto, necesito yo ayuda, necesito hablar con alguien, con un psicólogo o algo. Llega hasta cierto punto donde yo incluso iba a faltar a mis prácticas profesionales por lo mismo, porque dije, no me siento bien. O sea, mentalmente yo ya decía, estoy cansado, siento que ya no puedo con esto. La presión pues me estaba matando. Yo dije, ok, esto necesito atención más que nada psicológica, porque yo luego pensaba que era algo psicológico, algo de estrés, así como se los comento. Recuerdo que una noche estaba yo y me dio otra vez ese ataque de ansiedad, pero ahora estuvo raro porque yo sentía que algo estaba hablándome, que me decía, ¿por qué estás ayunando? Y yo así como de que, ok, lo soñé, realmente lo escuché o qué pasó ahí. Ya fue donde yo me empecé a preocupar y yo dije, ok, ok, esto ya está mal. Entonces, ese día, como les comentaba, yo no pensaba ir a mis prácticas profesionales. Me sentía muy agotado, me sentía muy mal mentalmente, en mi cabeza, me sentía frustrado más que nada. Y ese día dije, voy con un psicólogo, pero no fui, realmente se me quitó. Yo fui, recuerdo que fui a las prácticas profesionales. Mi padre Dios me dio la oportunidad de salir temprano de la escuela y recuerdo que fue un jueves, llegué y estaba expuesto al Santísimo. Entonces recuerdo que llego yo, me siento y son de esas veces que llegas con mi Padre Dios y lo miras, o sea, ya no llegas como aquellas veces que llegas a platicar con él, de que a veces echar chisme o rezar y cosas así,
sino son de esas veces donde tú más frágil estás, donde más te quiebras, donde más llegas y dices, Dios mío, o sea, lo que me está pasando ahora sí que necesito tu ayuda, necesito que me ayudes como tal. Recuerdo que me quedo yo hablando ahí, bueno, hablando entre comillas, porque solo me recuerdo que me quedé mirando. Pasó el tiempo, perdón, se me quiebra la voz cuando hablo de esto. Pasó el tiempo, yo miraba ahí a mi Padre Dios y, y le dije, Dios mío, dije, ayúdame, ayúdame porque esto está potente, dije, creo que no voy a poder con esto, decía yo. Eh, Recuerdo que ese día regresé a mi casa, como tal empecé yo a dormirme y sucedió otra vez lo mismo. Empezaron los malos sueños y cosas así. Entonces yo me levanto de mi cama y digo, no puedo yo con esto. Digo, no sé por qué me está pasando esto a mí. Dije, no sé por qué me estoy sintiendo tan atacado. Dije, ya no sé si esto es algo psicológico, es real o lo estoy soñando. Pero dije, ya no puedo. O sea, yo ya me sentía cansado, ya no sabía qué hacer. Entonces viene a mi mente, viene a mi mente la Virgen María. Y recuerdo que yo estaba así, de que bien frustrado. Y yo dije, bueno, es que yo no puedo vencer esto. Dije, si como tal es un espíritu o es un demonio o alguna cosa así, dije, yo no puedo. O sea, solo soy un simple joven humano que intenta hacer las cosas bien como tal. Dije, no tengo la fuerza para hacer esto. Entonces, digo, llegó a la mente la Virgen María y dije, ok, dije, ella es nuestra madre como tal. Y escuchando yo, recordando testimonios del exorcista del padre Gabriel Amor, escuchaba que el demonio le tenía más, digamos, más coraje a la Virgen María, porque como tal a ella nunca la llegó a tocar, nunca la llegó a tocar con el pecado ni nada, entonces ella era o sea, le tenía más coraje a ella. Entonces recuerdo que yo me paro, digo, Dios mío santo, dije, ayúdame, eh, y yo recuerdo que me hinco, saco mi rosario, prendo mi cirio, y le dije, ok, le digo, yo dirigiéndome especialmente a la cosa que estuviera ahí conmigo, dije, no sabía, yo realmente dije, realmente si quieres estar aquí, dije, hoy vas a rezar conmigo. Entonces, recuerdo que yo me puse a rezar, esa noche dormí como, uff, ahora sí que como bebé recién nacido, digamos. Realmente no recuerdo si terminé el rosario, pero sí puedo decir que para mí fue muy liberador el hecho de que ya me sentía libre como tal. Las siguientes noches pues ya fueron para mí, pues lo digo, libre. Ya podía dormirme, ya todas las cosas empezaron a salir bien, mis proyectos como tal, como todo. Entonces yo dije, ok, el ayuno de 40 días es como ir hacia el desierto, o sea, es una cosa bárbara, es una cosa de que te tienes que preparar bastante, de que tienes que estar consciente de que el diablo te va a atacar y te va a atacar muy, muy feo. Y, y pues más que nada es una cuestión de no perder la fe, de saber que pues Dios está ahí, de que nosotros no lo dejemos entrar a nuestras vidas es otra cosa, pero Dios siempre está ahí, o sea, Él nunca se va. Entonces eso me quedó muy claro. Y pues nada, ya cuando iba a finalizar mi segundo ayuno, recuerdo que voy con mi superior en las prácticas, el que me administraba. Bueno, yo y mi compañero fuimos y le dijimos, ok, va a ser Semana Santa, sí nos va a dar vacaciones y nos dice, no, aquí no hay vacaciones, aquí trabajamos todo el tiempo. Y pues yo, la verdad, pues sí me agüité, o sea, me achicopalé, digamos, me puse triste porque pues yo, como les digo, o sea, actualmente estoy estudiando y no estoy con mi familia, entonces yo quería ver a mi familia y pues sí fue un poquito, pues difícil, pero más que nada entre yo y mi compa, perdón, mi compañero, pues nos dimos ánimos, de que dijimos, ok, pues no vamos a estar solos, vamos a venir los dos y pues nada, aquí estuvimos y pues así fue donde yo entregué mi ayuno, lo entregué aquí en la iglesia donde radico actualmente. Y pues nada, puedo decir que ese fue mi ayuno más difícil que tuve. Bueno, de los dos que había tenido, fue el más difícil, el más bonito, pero el más difícil. Siento que el maligno sí me puso unas pruebas bien, bien gachas, la verdad. Pero pues como tal, gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué puedo decir yo de mi tercer ayuno? Porque como tal, ese tercer ayuno pues es el ayuno reciente que hicimos ahora a fecha de hoy, en este diciembre del 2025. En ese ayuno, eh,
como tal, pues ya no pasaron cosas así sorprendentes, digamos, cosas raras ni nada de eso, sino que para mí sí fue un poquito más difícil el hecho de comer el pan y el agua. Llegó un punto donde pues mi estómago ya no lo soportaba, yo sentía que ya no podía. Entonces había veces donde yo decía, ay, 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 yo siento que estoy haciendo el ayuno de San Pablo, porque había veces que no comía los días porque, como lo digo, o sea, no soportaba yo ya el pan, sentía que mi estómago ya no lo soportaba. Entonces, como tal, digo, en mi tercer ayuno fue el ayuno más difícil que yo considero que fue en cuestiones al alimento. Y pasó una cosa también, bueno, ya que recuerdo, pasó una cosa rara en ese ayuno. Pero ese ayuno me pasó no solo a mí, le pasó a mi mamá y le pasó a una de mis hermanas, que también ayunaron. Entonces, gracias a Dios, pues yo tuve la oportunidad de pasar las vacaciones allá con mi familia en diciembre. Recuerdo que cuando terminamos el ayuno, como a los 2 días, 3 días, no recuerdo, fue el 31 de diciembre, recuerdo que ese día me empecé a sentir muy mal, o sea, mal, 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 mal. De que estaba en misa, recuerdo que me empecé a sentir cansado y mi pulso se empezó a acelerar, me llega la alerta a la banda de que me dice, oye, tu pulso está muy acelerado, ¿qué tienes? Y yo así como de que pues no sé qué tengo. Me empecé a sentir muy mal, mal, o sea, de que me empezó a dar escalofríos y cosas así. Pues para mí era muy raro. Recuerdo que llegué a la casa, le digo a mi mamá, digo, pues es que me siento mal, me siento cansado, me siento como si yo hubiera ido, no sé, al gym y hubiese, en ese día hubiera hecho, no sé, pierna, brazos, hombro, espalda, hubiera hecho de todo, o sea, me sentía yo dolorido. Y yo me dice mi mamá, ok, tómate una pastilla, y ahí estoy yo tomándome una pastilla. Al día siguiente, pues otra vez yo amanecía y amanecía malo. Y así duré como 2 días, recuerdo. Y al siguiente día recuerdo que yo fui a trabajar. Entonces fui a trabajar, recuerdo que llego a la casa y le digo a mi mamá, digo, ¿dónde está mi hermana? Y me dice, ah, tu hermana está acostada. Digo, ¿por qué? Digo, es que también se siente como tú. Y me dice, ¿qué crees? Yo también me siento igual. Dice, me siento como si me hubieran agarrado a palazos, dice mi mamá, con un palo, como si me hubieran golpeado. Entonces yo dije, ok, o sea, el hecho de que me haya pasado a mí, dije, pues lo puedo tomar como algo normal, de que yo también me sentía dolorido. Pero el hecho de que le haya pasado a mi mamá y a mi hermana también, o sea, solo las únicas 3 personas de la familia como tal que habíamos ayunado, dije, ok. Me dice mi mamá, dice, oh, el chamo puede estar muy enojado con nosotros porque ayunamos. Y le digo yo, pues creo que sí. La verdad creo que sí está algo enojado con nosotros. Y pues como nada, esos fueron mis 3 ayunos. ¿Y qué les puedo comentar yo del ayuno que me dejó más que nada? ¿Cuáles fueron las gracias que yo recibí? Eh, Mi mamá me hizo esa misma pregunta, me dijo, mi hijo, cuando tú des tu ayuno, ¿qué les vas a decir? ¿Cuál fue la gracia que mi Padre Dios te dio? Me quedo yo pensando y le digo, soy feliz. Me dice mi mamá, ¿cómo así que eres feliz? Le digo, sí, soy feliz. Digo, en el momento en el que yo comencé a hacer mis ayunos, les digo, yo era una persona de que me centré tanto en la escuela, me centré tanto en el hecho de, digamos, en el mundo, en lo mundano, de querer tener un trabajo, de cosas así, de tal vez tener un noviazgo bien y cosas así, me, ¿cómo lo digo? Me frustré tanto, me exigía tanto yo mismo que estaba yo bien estresado. Entonces, mi padre Dios me quitó todo eso. Me hizo una persona muy, no diría que despreocupada, sino que más que nada yo sé que las cosas van a salir bien, aunque todo vaya mal, pero sé que va a salir bien. Entonces me dice mi mamá, ¿entonces estás feliz? Le digo, sí, estoy feliz. Le digo, aunque yo sé que tal vez todo lo que estoy haciendo, estoy empezando y me está saliendo mal, dije, pero yo tengo fe de que va a salir bien. Entonces, pues sí, o sea, más que nada mi vida cambió completamente. Me acerqué nuevamente con mi Padre Dios y es una cosa muy bonita el hecho de que tú, por más alejado que llegues a estar de Él, el sentir de que cuando vuelves otra vez con Él y Él te recibe con los brazos abiertos, pues es una cosa de que lloras, de que estás con el Santísimo y dices, ay, Dios mío, se te salen las lagrimotas de cocodrilo. Entonces, pues sí, eh, es realmente muy bonito. Y bueno, las personas que tal vez estén viendo mi testimonio o algo que yo les puedo decir, como tal, ayunen. O sea, no por el hecho de que sigas a un grupo de personas que están ayunando, de que sigas a un grupo de personas de que les fue muy bien o cosas así. No, o sea, tú ayunas por el hecho de que mi Padre Dios quiere trabajar en ti más que nada. De que tal vez tú estás roto, tal vez tú estás mal, tal vez estás, no sé, sientes tristeza o alguna cosa así. O sea, mi Padre Dios quiere trabajar en ti. Entonces, si tú recibes
como lo digo, la invitación del ayuno realmente no soy yo como Víctor de que, te estoy invitando a ayunar. Realmente no, ni soy yo, ni es las otras personas que están ayunando. Realmente yo siento que es mi Padre Dios el que dice, ok, siento que te estás haciendo mucho, yo quiero que estés conmigo, quiero que regreses y quiero trabajar en ti. Como lo digo, el ayuno es un camino que es muy difícil. Eh, Como les puedo decir, a mí me pasaron estas cosas, pero realmente no puedo decirte, ok, tú vas a ayunar y te va a pasar cosas iguales a mí, sino que pues mi Padre Dios trabaja en ti. Y te lo digo, o sea, a las personas que me estén escuchando, el maligno va a trabajar para hacerte caer. Se va a enojar porque vas a estar ayunando, se va a enojar porque no quiere que lo hagas como tal. Entonces, es muy listo él y te va a atacar por todos los lados. O sea, donde tú menos lo pienses, te va a atacar. Entonces, sí lo digo, o sea, toma tus precauciones y realmente vas a ayunar. Realmente yo pienso que cuando tú decides seguir a mi Padre Dios, no es una vida, me voy a, mm, ¿cómo lo digo? Es que no, o sea, sí es una vida muy bonita, pero va a ser muy difícil. O sea, agarrar tu cruz y seguir a mi Padre Dios es muy difícil. Y no lo digo porque, mi Padre Dios te va a poner trabas, sino que mi Padre Dios te va a poner, o sea, tu vida ya está escrita. Mi Padre Dios ya tiene lo que te va a dar, o sea, las gracias, todo. Entonces, lo difícil aquí se pone cuando el maligno te ataca, porque te va a estar atacando y atacando y atacando y atacando. Entonces, es una lucha espiritual que se tiene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por eso lo digo, o sea, es muy bonito seguir a mi Padre Dios, pero es muy difícil por ese aspecto. Pero como tal, como dicen aquí en Misión Rúa, pues el camión se va y si nosotros no nos subimos, pues no, nos vamos a quedar aquí. Entonces, pues sí, puedo decirle a las personas, pues ayunen si ustedes creen que lo necesitan, ayunen si ustedes realmente sienten que lo perdieron todo, ayunen si se sienten infelices, ayunen si ya la ciencia, si todo lo mundano ya no les funcionó, ya no va a servir, no va a funcionar. Mi Padre Dios es el bueno, eso sí les puedo decir. Entonces, pues nada, sería pues prácticamente todo de mi parte. ¿Qué más les puedo decir? Eh, lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran antes de mi primer ayuno es de que tuvieras mucha fuerza de voluntad y de que no te alejes de mi Padre Dios, que vayas todos los días que mi Padre Dios esté expuesto ahí en la iglesia, vayas con él. Porque yo creo que eso me ayudó en mi primer ayuno. Realmente pues yo iba mucho, era muy perseverante con mi Padre Dios, iba con él todos los jueves, intentaba ir, era de que salía temprano de clases, iba, podía ir a la misa, iba. Entonces, el hecho de estar muy cerquitas de mi Padre Dios, estás muy lejos del diablo. Así de, así de simple. Entonces es muy difícil que te ataque. Y puedo comentar eso, o sea, mi segundo ayuno sí fue de que como mis tiempos eran tan limitados, muchas veces no podía ir con el Santísimo, por eso creo que sí se me dificultó un poquito más. Y también, pues nada, puedo decir ahorita en Misión Rúa, pues ya somos bastantes jóvenes que estamos ayunando, no solo jóvenes, también adultos. Y pues como tal, si la persona que me está viendo decide ayunar, puedo decir que no está solo. O sea, ya vas a estar en un grupo donde muchas personas están pasando por lo mismo, muchas personas a veces se textean y se mandan mensajes y se dan consejos entre sí. Y yo en mi primer ayuno pues no tenía eso, más que nada. Digo, yo solo recibía las oraciones, entonces para mí era como de que me sentía solo. Pero ya en mi segundo ayuno pues ya era como me sentía más apapachado, digamos, por todas las personas. Entonces, pues sí, como tal, pues puedo darles esos consejos, o sea, no pierdan la fe. Lo primerito, no pierdan ustedes la fe, por más feo que les vaya a ir, o sea, no la pierdan. O sea, les digo, al final del camino mi Padre Dios los va a estar esperando con un abrazote y pues digamos, como aquí decimos aquí en México, pues se siente bien chido, pues, o sea, el hecho de que dices, ay, Dios mío, regresé a casa, se siente bien, se siente padre. Y pues sí, sí, es más que nada eso, no pierdan la fe, siéntanse seguros de que van a llegar y les puedo decir que la menor preocupación que ustedes van a tener cuando ayunen es de que si van a aguantar a comer o no comer. Eso descártenlo completamente. O sea, el hambre, eso no es, bueno, para mí, en lo personal puedo decir que no fue una cosa que me detuvo.
las opiniones de las personas, como les digo, va a haber personas que los van a echar para abajo, pero va a haber personas que los van a echar para arriba. Entonces, como tal, pues más que nada no lo hagan. Y bueno, ahorita que recuerdo, pues quisiera hacerle una preguntita a aquella persona que me esté viendo detrás de la pantalla. Eh, si se llega a decidir a ayunar, o sea, creo que esta pregunta tal vez sea algo muy, pum, de que diga, sí quiero ayunar por eso. Quisiera preguntarle de que en todo el transcurso de su vida, ¿qué fue lo que el maligno les quitó como tal? Y es una pregunta un poquito fuerte y un poquito sensible porque yo una vez me pregunté esto y, y yo dije, ¿qué fue lo que el maligno me quitó? ¿Qué fue lo que me quitó para yo haberme alejado de mí? Y pues cuando tuve mi respuesta dije, ala, no, pues sí está fuerte. Entonces, el peor de los casos que yo puedo creer que el maligno te haya quitado son las ganas de vivir. Entonces, si alguna persona está pasando por eso, de que se le quitaron las ganas de vivir, puedo decirle que, pues imagínate solo el hecho de que eh, la gracia que mi Padre Dios tiene reservada para ti, para que el demonio como tal te haya quitado las ganas de vivir, con tal de que no obtengas esa gracia. Entonces, como les digo, o sea, como dicen aquí en Misión Rúa, el camión se va. Si tú no te subes, pues, diríamos aquí en México, pues ya valiste, mijo, te vas a quedar, pues. Entonces, entonces, anímense como tal. O sea, ya como un amigo, como si llegase una persona la primera vez que te invitaron, no sé, a alguna soda o algún cigarro o alguna cosa así y caíste en ese vicio. Yo como tal ahora llego y traigo el ayuno aquí y te digo, ayuna, no creas en mí, no creas en lo que yo te digo, o sea, vívelo. Vive la experiencia que mi Padre Dios tiene reservada para ti y realmente pues ya después Dios dirá, o sea, Él es el bueno. Digo, muchas cosas bonitas pasan, muchas cosas feas pasan, pero eso no es obra de mi Padre Dios, es obra de aquel que te quiere hacer tropezar. Entonces no pierdas la fe y pues más que nada pues sigue adelante. Y pues si se deciden ayunar, pues ya contarán su testimonio tal vez aquí en Misión Rúa. Y pues no sé, tal vez inviten a más jóvenes, a más personitas que lo necesiten. Como tal, créanmelo, es muy difícil estar aquí y vencer los nervios para hablar, pero pues sea por Dios. Y Padre Dios pone a los más vergonzosos a hablar, entonces pues ya estamos aquí. Y pues nada, puedo decir que la gracia de Dios esté sobre todos nosotros y espero que ayude. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.